Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. Usualmente en nuestros programas traemos a personajes de origen latino que hablan sobre su experiencia de integración en este país. Y hoy tenemos a alguien que es latino en el corazón, que ha hecho un gran trabajo en apoyo a la comunidad, y precisamente vamos a tratar esta historia que es muy interesante. Así que queremos darle la bienvenida a Bob Hildreth, que es presidente fundador de Inversant y La Vida, entre otras organizaciones que ha liderado, pero principalmente aquí en la Costa Norte conocemos de Inversant y La Vida Scholars, definitivamente. Bob, gracias a la oportunidad de estar contigo. Oh, es un placer. Es como yo puedo decir que Hugo es un buen amigo de mí hace 15 años, creo. Llevamos tiempo conociendo, yeah. Sí. Bueno, pues, Bob, siempre hablamos, porque este programa se trata sobre las historias, y cuéntanos sobre tu historia. Tú naciste acá, pero cuéntanos sobre las familias por parte de papá y mamá, de dónde vinieron y hace cuánto tiempo. Bueno, como es muy común en los Estados Unidos, yo soy una mezcla de dos familias, y dos familias que en el pasado no mezcló muy bien. Por un lado, Hildreth es un nombre de Inglaterra, y llegamos aquí hace 400 años en Boston. De las primeras. De las primeras. Y empezamos con toda la historia de los Estados Unidos. Y por otro lado, mi mamá es puro irlandesa. Y su papá llegó aquí a 7 año, 10 años después de la guerra civil. La guerra civil. Y entonces de ella yo tengo mi religión, soy católico. Okay. Y tengo un enfoque siempre en favor de inmigrantes. Eso es muy interesante, porque de nuevo nos dices que Hildreth, un apellido inglés, origen inglés, y por parte de papá y por parte de mamá, O'Keefe, me dijiste. O'Keefe es el nombre de mi mamá. Sí. Irlandés, que heredaste la religión católica, algo tan importante, pero las migraciones irlandesas cuando vinieron aquí tuvieron también mucha discriminación y resistencia, ¿verdad? Exactamente, y aparece en mi propia familia, porque la familia de mi papá no aceptó mi mamá por diferencias en religión, diferencias en cultura, y de las peleas entre las inglesas y las irlandesas. Claro, sí. Y bueno, uno podría decir que, digamos, no es exactamente igual, pero de la manera en que la población irlandesa se fue discriminada, recibió maltrato, por así decirlo, de tener los peores trabajos o no ser aceptado a universidades. Creo que la Universidad de Boston College fue fundada porque no aceptaban a los irlandeses, sí, ¿verdad? Por eso, sí. Ajá. Ahora, pues, otras migraciones de otros países, incluyendo los latinos, experimentamos eso. Casi todos. Casi todos. Entonces, muy interesante. Cuéntanos ahora, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste y dónde creciste? Bueno, yo nací en Cambridge, y mi ciudad primero, hasta el año yo entré en la universidad, fue Melrose, que es muy cerca de Lynn. Inclusive yo encontré la mujer que yo casé en Lynn Beach. ¿Tu esposa la conociste en Lynn Beach? Sí. Aquí. Oh, wow, qué interesante. Y bueno, entonces creciendo, naciste en Cambridge, Melrose, ¿dónde cursaste estudios de universidad? En Harvard. En Harvard. ¿Y ahí sí no vieron solo de Hildreth, o ya en ese tiempo Harvard no tenía políticas de discriminación para irlandeses? No, pero siempre hay
discusiones en Harvard sobre ahora, antes fue de judíos y ahora, bueno, yo no creo ahora, pero problemas con chinos. Entonces siempre existe esta tensión entre mujeres y hombres. Siempre hay, pero yo creo que nuestras universidades son bien progresivos. Entonces ellos enfrentan problemas de integración reales y ellos a veces hagan buenas decisiones y malas. Y a veces no, es cierto. Bob, y ahora, ¿de dónde viene que hayas aprendido español? Primero en Bolivia. Y yo fui representante residente de Fondo Monetario en Bolivia hace 30 años. Hace 30 años. Entonces, para la audiencia, el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sí. Es un ente supranacional que está usualmente liderado por países ricos, ¿verdad? El liderazgo es de países desarrollados. Dicen, creo que usualmente el Fondo Monetario Internacional, la cabeza es un europeo y el Banco Mundial es un norteamericano, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero trabaja con hacer préstamos Una a cosa países. que es un poco chistoso, porque Latinoamérica, cuando yo fui un joven de tal vez 16 años, mi idea fue tener una vida internacional. Entonces, alguien me dijo que español fue el idioma más fácil de aprender. Bueno, después de casi 70 años, yo puedo decir no. No fue verdad, ¿eh? No, es la verdad. Bueno, pero me alegra que te hayan dicho eso porque comenzaste el trabajo con el Fondo Monetario Internacional Sí. en Bolivia. Como economista. Como economista. Sí. ¿Y qué más sucedió en Latinoamérica? Ok. Bueno, yo empecé, cuando yo entré a Harvard, yo fracasé, Sí, en mi curso de español primaria. Okay. Y el profesor me echó de la clase. Oh, wow. Entonces, me dio rabia, entonces yo fui a México con un programa de convivencia internacional a Zacatecas para aprender español. Okay. Entonces, desde este momento en el futuro, yo encontré gente muy buena en Zacatecas que ellos abrieron su casa a mí y con esta amistad yo estaba de pensar, bueno, esta es la región donde yo quiero vivir. Okay. Y entonces yo empecé estudios solamente en Latinoamérica, la política y la economía. Y yo saqué dos grados más, Sí. uno en Johns Hopkins y otro en George Washington, sobre Latinoamérica. Okay. Entonces, después de eso, después de 7 años en el fondo, yo empecé con un periodo bancario. Okay. Entonces, con 2 bancos, yo fui el jefe de un grupo de personas comprando y vendiendo bonos y préstamos de Latinoamérica. Ok, ¿y eso fue lucrativo? ¿Dio buen dinero? O? Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces, hiciste trabajo como banquero a inversiones a nivel internacional por varios años, ¿verdad? Sí, y en el año 90, 1990, yo volví a Boston después de 18 años afuera de Boston y formé un pequeño banco
para hacer la misma cosa, compra y venta de bonos Latinoamérica. Okay, sí. Y este fue más lucrativa Sí, lucrativo, que hacer en bancos para otra gente. Ok, pero ¿seguías negociando con Latinoamérica? Sí. Ok, muy Exclusivamente. bien. Exclusivamente. O sea que todo el conocimiento que tuviste en las carreras de universidad sobre Latinoamérica, el idioma, ayudaron para eso, ¿cierto? Oh, bastante. perfecto. Mucho me ayudó. Ok, entonces ya entendemos un poco más de cómo fueron esos inicios en la relación de Bob Hildreth con Latinoamérica. Primero Bolivia, después, primero Zacatecas, México, después Bolivia, en general Latinoamérica. Muchos años también en Centroamérica, Centroamérica. Guatemala y El Salvador, Costa Rica y Honduras. Y Honduras, qué bien. Ahora, hay algo muy conocido aquí en la costa norte de Massachusetts, un programa muy exitoso que se llama el programa de La Vida Scholars. Sí. Que no, es un programa que toma muchachos de bachillerato y los entrena y trabaja con ellos y con las familias para ayudarles a entrar a la universidad, que entren a la universidad buenas, que puedan ahorrar para la universidad y que también les ayudan a preparar en todo sentido y trabajan cercano con la familia. Pero ya que he dado una descripción de La Vida, Sí. Un programa excelente, ¿cómo empezó La Vida? Ok. La Vida fue una idea que yo recibí por razón de otra cosa que estoy estudiando. En New Bedford hubo un raid de ICE en cual 400 personas, la mayoría guatemaltecos indios, llegaron en la cárcel. Okay? Y yo pensé que fue muy injusto. Y yo ofrecí a pagar la mitad de una fianza. Sí, ¿cómo se llama? Fianza. Si la familia estaba listo a pagar la otra mitad. Y yo pensé que tal vez va a costarme $10-20, pero a fin de cuentas me costó más de $200, $200,000, porque todos los pobres guatemaltecos mayas sacaron el dinero para pagar su mitad. Entonces, el luz se iluminó. Sí, claro. Y que si es posible, si hay esta liquidez en los pobres, tal vez yo puedo crear aquí en Lynn un programa sobre educación, entre el cual las familias van a pagar la mitad de, bueno, va a empezar a ahorrar. Y si ellos ahorran $2,000, estuve listo a pagar $2,000 más. Entonces ellos llegaron con $4,000. Y mi idea fue bien, porque cada familia, año después año en la vida, aquí en Lynn, ha encontrado el dinero para ahorrar el máximo. Sí, el máximo. Eso es fascinante, porque de nuevo, volviendo, yo recuerdo que en el 2007, escuché sobre la noticia de la redada de inmigración en New Bedford, en una empresa de zapatos, creo. Sí. Una empresa de zapatos. Y bueno, cientos de inmigrantes que fueron llevados a la cárcel. Y cuando de pronto sale también por el Boston Globe, el Wall Street Journal, que un benefactor había pagado... Un loco gringo. Pues eso parecía en el momento, ¿verdad? Porque yo no había escuchado nunca de alguien antes que dijera, de mi bolsillo voy a sacar para pagar. Pero no, esto no viene de la nada, viene de una relación que tú has tenido con Latinoamérica por muchos años. Sí. Pero de nuevo, también de qué más viene, porque ¿en qué sentido crees que es una lucha por la justicia? ¿En qué sentido? ¿A qué le atribuyes a esto? Es una especie de trabajo
de justicia social que tú haces? Porque no es la primera vez que lo has hecho ni la última. No, en realidad acabo de decir otra vez en Mississippi, en la redada de Mississippi, Muy la misma cosa. ¿Cuántas personas fueron arrestadas? Casi 800 en 7 fábricas de pollo. ¿Mayoritariamente latinos? Totalmente. También lo que es interesante, otra vez guatemaltecos, indios. Entonces, de New Bedford a Mississippi, yo tengo para mí es raro que encontrar el mismo grupo, pero entre esos dos momentos hubo momentos cuando la gente fue de México, de Centroamérica, entonces no es solamente guatemaltecos, sí. Pero sí, yo tengo un sentimiento muy fino de la injusticia y me da rabia cuando yo encuentro injusticia. Yo recibí, yo creo en Latinoamérica, esas son palabras tal vez no bien usadas, pero yo recibí una integración de mi alma a la alma de la gente que me ayudó en Latinoamérica. Y existe todavía esta integración. Y también existió algo de la intelectualidad. Es decir, yo sé que el trabajo de la gente en Mississippi, en estas 7 fábricas de pollo, es muy importante para tener un precio de pollo, la comida más importante para proteína, la proteína, sí. Sí, para todos los pobres en los Estados Unidos. Entonces, nadie quiere hacer este tipo de trabajo. Entonces, estamos cortando nuestra nariz para salvar nuestra cara cuando estamos cuando no estamos permitiendo a estos guatemaltecos hacer su trabajo. Nadie quiere. Este trabajo no es bueno para su salud. Sin embargo, ellos, si este es el precio de entrar en los Estados Unidos, ellos están listos a pagarlo. Y es curioso porque dices que tú encontraste aceptación, integración, brazos abiertos en Latinoamérica. Y yo creo que para las personas que nos ven y nos escuchan, es cierto, cuando se piensa en personas norteamericanas que van a Latinoamérica, usualmente por muchos años ha habido un buen trato, una recepción, es decir, y usualmente personas que van de los Estados Unidos a Latinoamérica muchas veces van a trabajar en puestos ejecutivos altos, compañías multinacionales. Pero cuando tenemos personas yendo de Latinoamérica, viniendo a los Estados Unidos, así sean personas que hayan tenido múltiples grados o con experiencia, profesionales, no hay esa misma clase de aceptación. De hecho, lo que viene de la frontera sur hacia el norte no es definitivamente igual de lo que viene, digamos, de la frontera norte a sur, o sea, de lo que viene a Canadá, ¿verdad? Sí. Ok, entiendo que hay de Canadá una misma lengua y hasta una misma historia, de cierta manera, ¿cierto? Una herencia similar. En realidad, este es un problema mucho más grande que lo que ocurre en el Río Grande. Este año, no, en los últimos 5 años, 1 millón de personas de Siria entraron en Europa. Y hay movimientos en África muy fuertes. Y por razones de clima, está cambiando el clima. Sí, y siempre más caluroso, más caliente. Hay gente que dice que 1 millón
de inmigrantes es nada. Vamos a tener cientos mil inmigrantes por razones de falta de clima, del mal clima, en los años entrantes. Entonces, hay algo muy adentro de personas a no aceptar lo que es diferente. Lo que es diferente, sí. En el caso de los españoles y los problemas que ellos están enfrentando en la frontera, creo que hay otra cosa que los blancos recuerdan, que todo el territorio de Texas, California, Nuevo México, Arizona, fue de México antes de España. Sí. Y ahora la población de Texas va a tener un porcentaje mayor de latinos. También California, sí. Por lo menos California del Sur. Entonces hay un temor cuando el flujo es muy fuerte. Pero en realidad no es la verdad. El flujo de México es al revés, que ahora hay más mexicanos saliendo de aquí a México que llegaron aquí. Entonces, pero Centroamérica es lleno de países fallados. Sí, países que están con problemas económicos y bueno, casi Latinoamérica en general tiene preocupaciones económicas y también de seguridad, de violencia, ¿verdad? Sí. Ahora, Bob, cuéntanos un poco más, ya hablamos de la vida, también fundaste otra organización que se llama Inversant, muy similar a la vida, ¿verdad? Sí, la única diferencia es que aquí en LEN tenemos un programa con 90 jóvenes, con 90 familias, parentes. Y en las otras ciudades de Chelsea, Boston, Revere y Salem, nuestro programa es para parientes. Pero tenemos dos otras fundaciones también. Uno se llama Hildreth Institute, que está enfocado en los problemas de préstamos estudiantil, el costo muy alto de universidad. Eso es algo serio, sí. Algo muy interesante que quiero mencionar porque me parece diferente a las organizaciones que tú has fundado, que está La Vida Scholars, está Inversant, Hildreth Institute y Zero Debt Massachusetts. Es con respecto, hay muchas non-profits en el país que están lideradas por personas blancas, desde el Chairman of the Board, pero todo el equipo ejecutivo y todos los trabajadores también son personas usualmente blancas, que no está mal, pero sirviendo a personas de color, como dicen. Y muchas veces de pronto no tienen ese conocimiento sobre la población servida. Pero ¿cómo es la composición Bueno, nuestro CEO o nuestro líder es Charlie Desmond, bastante famoso por sus contribuciones en educación en este estado. Afroamericano, ¿verdad? Sí. Y él es negro. Entonces tenemos un negro al tope. Y yo soy en el board de estas organizaciones, pero los líderes también incluye de La Vida, un dominicano, de Inversant, un negro, Charlie Desmond, de Hildreth Institute, Turquía, okay, y el 4 de Argentina, Claudio Martínez. Entonces, bueno, yo creo que yo tengo organizaciones más integradas en todo de Boston. Eso es importante, y de nuevo, no es por solamente decir que tiene que haber diversidad, porque la tiene que haber, pero en este sentido hay inclusión porque puestos de liderazgo, puestos claves, están a cargo de personas de color, por así decirlo. Sí, y esta no es la primera vez. Mi negocio
privado que yo empecé a los 90 fue lleno de extranjeros. Sí. Porque siempre es muy importante, yo creo, tener diferentes idiomas, porque hay muchos recursos en estos idiomas. Entonces es curioso porque hace un tiempo hablabas de que desde los 16 años tomaste la decisión de que tu vida iba a ser internacional. Y así fue muchos años con el Fondo Monetario, viajando en la banca internacional. Pero de cierta manera hoy sigue siendo internacional o global porque estás, por medio del trabajo de las fundaciones, se está trabajando con personas de diferentes partes del mundo. Parece que hay un cierto cariño en particular por la población latina. Sí. Y eso lo agradecemos. Y bueno, se está terminando el tiempo y definitivamente sé que hubo muchos más temas por tratar. Pero realmente gracias, Bob, por compartir un poco de tu historia personal y del por qué te comenzaste a involucrar con la población latina. Y te felicitamos por el trabajo que estás haciendo, por la integración, por la lucha de la justicia social, de que las personas sean vistas más allá de por lo que se ve, sino por el trasfondo. ¿Quieres decir algo así para cerrar sobre tu trabajo o lo que esperas hacer con los años que vienen? Bueno, yo entiendo que con 70, bueno, yo tengo 68 años y estoy buscando tal vez 20 años más, si tengo suerte. Entonces hay mucho que hacer. Yo tengo 5 nietos, entonces este es mi otro trabajo. Pero después de esta charla, si tú puedes explicar mi vida a mí, sería muy agradecido a escuchar qué estoy haciendo. No, te deseamos mucho éxito en los próximos 20 años. Gracias. Dios quiere que tengas. Gracias. Tal vez 25. 25, llegamos a los 100. Ok. Bueno, gracias, Bob, por venir al programa, un placer. Mucho gusto. Estimada audiencia, gracias por sintonizarnos y esperamos, por favor, envíen sus comentarios sobre esta entrevista, sobre próximas entrevistas que tendremos, envíenos sus preguntas, inquietudes. Gracias por participar y les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración.